voltaje tenemos aquí? Este está apagado. Al estar está apagado, si nos vamos hacia arriba tendríamos VCC, pero ese no sabemos qué voltaje hay, cuánta corriente esté pasando aquí y qué resistencia para calcular el valor de caída de ese voltaje. Entonces tenemos que ver qué voltaje hay aquí. Si nos vamos hacia abajo, encontramos este diodo, entonces ahí sería 0.7, y si nos vamos más hacia abajo, encontramos que es 0.2, ¿sí? Del lado de acá tenemos 0. Entonces, el voltaje que hay en este transistor es 0.9. 0.9 hace que este transistor esté apagado. Por lo tanto, el transistor de aquí arriba está apagado. Entonces, vean, ambos transistores están apagados. La salida no tiene un punto de referencia ni a alimentación ni a tierra. A eso se le llama alta impedancia. Ahora, este diagrama, jóvenes, está en su práctica 1. Ahí están los 3 diagramas de circuitos de entradas TTL, salidas TTL. Sí, sería el circuito colector abierto de una compuerta NAND, el circuito inversor, que sería este, con 3 estados, y aparte también estaría una totem pole, una compuerta totem pole. Entonces, para este caso ya vimos el colector abierto y estamos viendo, ¿sí?, el 3 estados. Entonces, si el habilitador no está habilitado, ¿qué quiere decir? La salida es alta impedancia. En cambio, si el habilitador es un 0, ¿sí?, es un 0 aquí, se refleja el 0 acá, este está apagado, aquí hay un 0, ¿sí?, y este está apagado. Por lo tanto, aquí ¿qué va a haber? Aquí va a haber ahora un voltaje alto, ¿sí? Va a haber un voltaje alto aquí, y ese voltaje alto se refleja acá. Y ahora sí tenemos un 1, entonces ahora sí este transistor depende de lo que hay en la entrada A, ¿sí? Y si en la entrada A tenemos un 0, jóvenes, un 0, entonces la corriente se viene por acá, ¿sí? Se viene por este 0, se refleja aquí y este transistor estaría apagado. Al estar apagado aquí, este está apagado, el de abajo está apagado. Ahora el de arriba está encendido o está apagado. Entonces llega aquí un voltaje, ¿sí?, enciende este transistor, que a su vez enciende este otro. Y entonces este transistor estaría pasando corriente, y a la salida tendríamos un 1. Entonces vean, tenemos un 0 a la entrada, la salida es un 1, ¿sí?, cuando el habilitador está funcionando. Ahora vemos que el habilitador se habilita en 0, entonces aquí el dibujo realmente debería ser una bolita aquí, ¿sí?, del habilitador se habilita en 0, ¿de acuerdo? Entonces este es el circuito que tenemos aquí, este no sería. Esto fue si la entrada fuera un 0. ¿Qué sucede si fuera un 1? Si fuera un 1 aquí, la corriente no se puede venir hacia acá, se viene hacia acá, se refleja el 1 aquí, este transistor enciende, al estar un 1 aquí, aquí hay un 1 y enciende este transistor. Al encender este transistor, jóvenes, automáticamente la salida se fija en punto 2, ¿de acuerdo? Y ya tenemos un voltaje alto a la entrada y la salida un 0. Ahora bien, aquí la pregunta es, ¿cómo está este transistor, el transistor de arriba, este transistor, cómo está, y este transistor? ¿Sí? ¿Cómo están esos dos transistores? ¿Sí? La respuesta es que están apagados, ¿sí? ¿Por qué están apagados? Porque si ya tenemos la salida, ¿para qué voy a estar gastando? Si estuviera habilitado, fíjense, dejaría pasar corriente, pero la corriente se iría a tierra, ¿sí lo ven? Porque este está encendido. Entonces, ¿para qué hacer eso si ya tengo la salida con este transistor encendido? Entonces, veamos, este transistor depende si está encendido o no, depende del voltaje que tenga en su base. Si nos vamos hacia arriba, no conocemos el voltaje, no conocemos la resistencia ni la corriente que está pasando. Pero vámonos hacia abajo hay aquí, ¿qué? Fíjense, este transistor está encendido. Entre este punto y este punto hay punto 2. Entre este punto y este, punto 2. Entre este punto y este punto está encendido, sería punto 7. Entonces, la suma de voltaje sería punto 7 más punto 2, punto 9. Y punto 9, jóvenes, es un voltaje bajo. Por lo tanto, estaría apagado el transistor de aquí y el transistor de acá. Y entonces, el único que estaría activo es el de abajo. De esta manera, funciona un dispositivo, en este caso es una compuerta inversora con salida 3 estados. ¿Qué posibles salidas tenemos? Tenemos la salida 0, la 1 y alta impedancia. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Y entonces, podemos decir, ¿sí?, resumiendo, podemos decir que podemos tener celdas, ¿sí?, de almacenamiento, las cuales van a estar habilitadas, van a tener un habilitador y va a ser la línea de selección.
habilitador 1, habilitador 2, habilitador 3. ¿Sí? Así sucesivamente. ¿Sí? Y las salidas, como son del tipo tres estados, las podemos colocar, ¿sí? Las podemos unir a un mismo punto, ¿sí? Y ahí voy a tener mi salida S. ¿Quién va a hacer uso del bus? Aquella compuerta que esté habilitada. Por ejemplo, si fuera el H2, que tuviéramos un 1 aquí y acá hay un 0 y acá hay un 0, estas están a alta impedancia, ¿sí? Como si no estuvieran conectadas, y aquí saldría el dato que tuviéramos guardado en este caso. Y el dato se va, y es el que ocupa el bus. A esto, acuérdense, se le llama bus común. ¿Dudas, jóvenes? No, profe, todo bien. No, profe. Entonces tienen que hacer sus ejercicios en su casa, repasar esto, y si hay alguna duda me lo dicen, por favor, me lo preguntan. ¿Sí? Bueno, ahora bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el diagrama de bloques de una memoria. El diagrama de bloques de una memoria en general. ¿Sí? Esa memoria es semiconductora en este caso. Entonces, es un cuadro, un rectángulo que vamos a tener, ¿sí? En el cual va a haber los siguientes bloques. Un bloque de almacenamiento, el cual va a estar compuesto por renglones y columnas. Y vamos a tener un bloque de direccionamiento para poder seleccionar el registro que quiero leer. Este es el bloque de direccionamiento. El bloque de almacenamiento, el bloque de entrada-salida de información, el bloque de entrada-salida de información y el bloque de control. Estos cuatro bloques integrarían, ¿sí? ¿Sí? El diagrama de bloques de una memoria. Entonces, este es el almacenamiento, direccionamiento, entrada, salida y control. Es decir, por este lado le va a llegar una dirección que dependiendo del número de registros que tenga va a ser el tamaño de esa dirección. Vamos a tener un decodificador aquí, un bloque de codificador X de renglones aquí. Y acá vamos a tener un decodificador Y. ¿Sí? Que se llama de columnas. Sí, y aquí vamos a tener renglones por columnas. Sí, entonces está así. Ahora, tenemos nuestras líneas de direccionamiento como entrada. Vamos a tener de entrada a salida, vamos a poder tener ya sea líneas de entrada salida a la vez, o sea que la misma línea sea de salida. Ya nos están avisando que tenemos menos de 10 minutos. Entonces, ya saben, nos salimos y volvemos a ingresar, jóvenes, ¿sí? Cuando se nos saquen. Entonces, puede ser así, entrada y salida, o podemos tener salidas por un lado, M salidas, y por otro lado podemos tener M entradas. O tener líneas de entrada-salida a la vez. Si tenemos esta opción de líneas de entrada-salida, necesitamos tener una señal acá que se llama habilitador de salidas, ¿sí? Chip output. Habilitador de salidas, ¿sí? Entonces, si utilizamos esta de entrada-salida, que la misma línea sea de entrada-salida, necesitamos yo decirle a la computadora, a la memoria, si va a actuar como entrada o va a actuar como salida. O actúa como entrada o actúa como salida, pero estamos utilizando la misma línea. Si tenemos el otro caso, que son salidas y entradas por separado, no necesitamos esta línea de control. Otras líneas de alimentación y de control sería BCC, que llegaría aquí, la tierra, ¿sí? Y llegaría aquí. La línea de la operación que vamos a hacer, por ejemplo, leer y escribir si fuera una memoria RAM, o leer y programar una memoria ROM, ¿sí? El habilitador de salidas y el habilitador del circuito, el chip select, ¿sí? Entonces, fíjense, estas son las líneas que tendría una memoria, unas líneas de entrada de control y señalización, ¿sí? Tenemos las líneas de direccionamiento y las líneas de entrada-salida. Entonces, vean, aquí este almacenamiento va a ser nuestro conjunto de registros. En pocas palabras, esto es equivalente a tener un conjunto de registros, ¿sí? Y cada registro de un cierto número de bits, ¿sí? Y esta es la localidad 0, la 1, la 2, la 3. Entonces,
Esta matriz de almacenamiento, ¿sí? Se hace lo más cuadrada posible, ¿sí? Para lo más cuadrado posible para que el espacio que ocupe el circuito integrado sea lo más pequeño. Más adelante vamos a ver sus características. Ahorita lo vamos a hacer así. Por ejemplo, si tuviéramos una memoria de 4x1, ¿sí? Una memoria de 4x1, jóvenes, ¿cuántas líneas de entrada-salida voy a tener? ¿O cuántos bits por registro voy a tener? 4x1. Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿O ya se fueron? Todavía estamos aquí. Muy bien. Están, ok, entonces tenemos 4, ¿sí? Es 4 registros y cada registro de un bit. Entonces, esta matriz de almacenamiento estaría indicada aquí a la derecha. Entonces, sería un conjunto de 4 registros, el 0, el 1, el 2 y el 3, y cada uno de estos sería de un bit, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí la salida, la celda que tengamos aquí, ¿sí? Puede ser celdas con salidas del tipo colector abierto o salidas del tipo 3 estados solamente, ¿de acuerdo? Y estarían ahí. Entonces, vean, aquí tendríamos una celda, ¿sí? La salida de esta celda va a estar conectada a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. Y ahí vamos a tener la salida del bit, ¿sí? De ese bit, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera yo tengo que seleccionar, ¿sí? El registro que quiero leer, el 0, el 1, el 2, el 3. ¿Eso quién lo va a hacer? Lo va a hacer el bloque de direccionamiento a través del decodificador renglón. En este caso, como tengo yo aquí, ¿sí? Voy a tener 4 registros. Aquí voy a tener la salida S0, la salida S1, S2 y S3. Cada uno de esos va a ser un renglón en esta matriz, ¿sí? Entonces, esta matriz va a ser de 4, ¿sí? Por 1. ¿Y por qué por 1? Porque el tamaño del registro es de un bit. ¿De acuerdo, jóvenes? Es de un bit. Entonces, si yo tengo mis líneas de direccionamiento, ¿cuántas líneas de direccionamiento necesito para poder direccionar 4 localidades? ¿Cuántos bits necesito? 2. 2. Pues puede ser la 00, la 01, la 10 y un 1. Dependiendo del valor, este decodificador selecciona y va a seleccionar uno de este. Por ejemplo, en este caso, si fuera 00, la entrada del decodificador, el decodificador, su función es seleccionar una de sus salidas. Y este decodificador puede ser n por 2 a la n, donde n es el número de entradas. Si el número de entradas es 2, entonces sería un decodificador 2 por 2 a la 2. ¿Sí? Entonces sería un decodificador de 2 por 4. Entonces, este decodificador es 2 entradas, 4 salidas. Y la salida está en voltaje alto, según esto. Puede ser voltaje alto o voltaje bajo. En este caso es voltaje alto. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar, con 00 estamos seleccionando este registro. Ahora, si ponemos 1, 1 en la entrada, jóvenes, ¿qué línea del decodificador se va a seleccionar? Se va a seleccionar, la S3 va a tener un voltaje alto y todas las demás van a tener un voltaje bajo. De esa manera, ¿sí? Ese voltaje bajo le está llegando a la celda, ¿sí? Es la línea de habilitación, como quien dice, y va a seleccionar a uno o otro. Ahora, si la salida es de tipo colector abierto, todas las salidas están conectadas a un mismo punto. Ahí tendríamos que ponerle su resistencia, ¿sí? Para que haya voltajes altos. Pero si son del tipo 3 estados, ¿sí? No es necesario nada más sería así. Entonces, a esto se le llama el bus común. Otra vez, esto es el bus común. ¿Sí se entiende lo que es bus común? Sí, es la conexión de todas las salidas a un mismo punto. Por ejemplo, en este registro nada más tenemos un solo bit, un solo registro, un solo bit de palabra. Si fueran 8 bits, tendríamos 8, ¿sí? 8 líneas de salida, una por cada registro, por cada bit del registro. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No. Bueno, entonces, el diagrama de bloques de una memoria está compuesto por el bloque de almacenamiento, el bloque de direccionamiento, el bloque de control, ¿sí? Y la entrada y salida. Entonces, vamos a empezar a ver, ¿sí? Este bloque que está aquí, que es muy importante, el decodificador. Ahora, ¿qué está haciendo el decodificador? ¿Cuál es la función del decodificador en una memoria? La función del decodificador en una memoria es seleccionar un solo registro. Sí, en este caso nada más tenemos 4 registros, muy sencillito, pero pues vamos a tener memorias de 1 mega por 8, de 20 megas por 16, en fin, ¿sí me explicó? Entonces ahí ya cambian, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el funcionamiento, ¿sí? De un decodificador, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, ahora, ¿qué función tiene entonces el decodificador? Selecciona a un registro, está habilitando a un
registro en el cual podemos leer y escribir sobre ese registro, que a su vez ese registro puede ser de una sola celda o un conjunto de celdas, depende del número de bits por palabra. En este caso estamos viendo nada más una memoria de 4 por 1, ¿sí? Entonces la palabra es de un bit, por eso se hace muy sencillito, ¿de acuerdo? Bueno, hace ratito les puse, jóvenes, les puse la relación, ¿sí? La relación de dispositivos periféricos y dispositivos de memoria secundaria, para que me hagan el favor de seleccionar un tema para su trabajo de investigación. ¿Sí? El trabajo de investigación ahorita lo haríamos en forma individual, ¿sí? Y tienen que seleccionar ya sea una memoria secundaria o un periférico. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo le enviamos el correo, profe? Lo más pronto posible me lo envían, porque acuérdense que no hay temas repetidos. Entonces, conforme vayan llegando al correo, Millán, ahí los voy seleccionando y les voy diciendo si fue seleccionado su tema o ya se lo ganaron, por ejemplo. Profe, Entonces, este trabajo se va a entregar dentro de un mes. Estamos hoy a primero, ¿verdad? 1 de octubre, entonces para el 1 de noviembre se entregaría el trabajo de investigación. Y ese trabajo de investigación consiste en realizar la investigación de cómo funciona esa memoria secundaria o ese periférico. Bueno, ya están a punto de sacarme, entonces nos vemos en 2 minutitos otra vez, jóvenes. Entonces me salgo, nos vemos un ratito.